Buenas tardes. Hoy en esta clase vamos a presentar la temática general de representación del conocimiento. La pregunta es, ¿cómo podemos representarlo? Existen diferentes formas, sobre todo en el conocimiento y la experiencia y las ambigüedades que se presentan con los distintos expertos. Como objetivo es poder representarlo para conceptualizarlo, lo que veíamos en la clase anterior, y posteriormente sí llevarlo a la formalización, pseudolenguaje próximo a la herramienta que vamos a utilizar o al lenguaje de implementación final o framework que empleemos. Entonces, el enfoque va a ser siempre modelar, clasificar y describir esos objetos como lo estamos planteando, ¿sí? En lo que ocurre en el contexto marcado por sus acciones y eventos en el dominio de aplicación. Los objetos nacen en sí gran parte como jerarquías también de clase, pero vienen desde los marcos de Magnin-Minsky. Antes de que ustedes, los marcos nacieron antes, que lo vamos a ver después, que los objetos. En realidad ellos inspiraron la orientación a objeto que tienen hoy ustedes en el marco de ingeniería de software. En este preciso, tienen que ser clasificados, tenemos que describir características en ellos y ver qué eventos se presentan y qué eventos lo pueden alterar estos objetos. De hecho, los elementos para representar este conocimiento, además de los objetos, están los eventos, que son las acciones y hechos que ocurren en el entorno de actuación. Es decir, si estamos hablando de un robot, en su entorno, ¿qué está ocurriendo en su acción? Que puede ser ya prácticamente estructurada o no. O sea, puede ser una acción de exploración propia del robot. Entonces, se necesita formalizar la noción de la secuencia que van a tener esos eventos y las relaciones causa-efecto en términos de reglas de producción. Recuerdo, estamos siempre hablando en aprendizajes deductivos y no inductivos como hablábamos en las primeras clases. También tenemos que hablar de las habilidades del conocimiento que se van a ir modelando, típica del campo. ¿Qué criterios de piezas de conocimientos vamos a utilizar? Y la acción, qué tan determinada y si es adecuada para resolver con éxito la tarea que tenemos como sistema experto. Desde el punto de vista del metaconocimiento, que veíamos también en las clases anteriores, recuerdo las heurísticas que habíamos hablado, la reflexión de la aplicación de ese conocimiento, determinar el nivel de experticia que hay en cada campo, discernir la relevancia para resolver cada problema, la solución que se va a dar, las expectativas, en términos de ese progreso que se va a tener. Otros formalismos que son interesantes y que ustedes conocen son los formalismos de representación del conocimiento, dados por lógicas, por redes semánticas y lo que hablaba antes, sistemas de redes de producción de marcos, lo que hablé de Magnin-Minsky. En el caso de lógica de primer orden, en la placa pueden observar los siguientes conjuntos que describen conjuntos de objetos, en este caso María, Juan, árbol, etc., conjunto de variables, predicados, símbolos y pares, ¿sí? Y las asociaciones o no de verdad. En un ejemplo podemos ama a Juan y María como objetos, Juan ama a María, etc. Esto es fácil de entender, no requiere mayor explicación, ¿no? Un alguien 1 ama a un alguien 2, etc. Pero lo interesante viene en que se van a encontrar sistemas basados en conocimiento que o se orientan al desarrollo de lógica bivaluada, es decir, conjuntos de valores, además de verdadero o falso, y operadores de interceptación, unión, extracción, etc.,
van hacia la lógica multivaluada, que es una extensión del conjunto verdadero-falso, y podríamos hablar de un conjunto discreto o conjunto de valores que entran en un intervalo. También van a ver, como Martín después parte del tratamiento de incertidumbre, van a ver que las reglas también entran en un conjunto, en un caso de valores de intervalo entre 0 y 1. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, que Juan ama a María, podríamos asignarle un valor entre 0 y 1.6, como presentamos una vez. Entonces decimos Juan ama a María con un 60% de certeza, o Juan ama a un alguien, ¿sí?, en el caso de X, con un 70%, etc., o un alguien Y ama a un alguien X con un 80%. Entonces ya estamos en un mecanismo de lógica multivaluada. Esto se extiende, entonces ahora pasamos a mecanismos también de lógica temporal, donde usamos un conjunto de operadores para ubicación en tiempo y ocurrencia del hecho. Entonces decimos que algo es verdadero en algún instante futuro, en todos los instantes, en el próximo instante, o es verdadero en los instantes siguientes al primer instante en el cual ese alguien Q sea verdadero. Vamos a ver un ejemplo siguiendo con el amor entre Juan y María. Acá estamos planteando, como vemos con el operador que estamos usando, que Juan ama a María en algún instante futuro, pero también podríamos hablar de un X, que Juan ama a alguien y usamos este operador en todos los instantes futuros. O el hecho que un alguien 1 ama a un alguien 2 puede ser establecido como cierto a partir del instante siguiente en que se establece como cierto que alguien 2 ama a un alguien 1. Entonces fíjense en cómo hemos crecido y cómo hemos extendido la lógica. Acá nos podemos encontrar con ejemplos donde vamos a subsumir la lógica temporal con la lógica temporal multivaluada. Volviendo al ejemplo de Juan ama a María, pero veamos acá el operador, estamos hablando que Juan ama a María con un 60% de certeza, pero en un instante futuro lo amará, ¿sí? Y así pueden ver el desarrollo de los ejemplos. Continuando ahora con redes semánticas, es una representación muy utilizada. Es cierto, no van a encontrar una regla de oro y dos redes semánticas idénticas. Es muy difícil, es muy posible que se presenten distintos bosquejos de las redes semánticas, pero son una buena herramienta, son un esquema genérico, nos sirven en estas etapas y se implementan pueden implementar en distintos lenguajes, ¿sí? Y nos permiten llegar a soluciones correctas. ¿En qué se basan estas redes? En nodos, en objetos físicos. Tenemos que definir objetos a partir de estos nodos, de los nodos, ¿sí? Pueden ser objetos, categorías, descriptores, etc. ¿Y cómo se relacionan estos nodos? Que decíamos que eran objetos físicos o categorías abstractas o descriptores, a través de arcos, ¿sí?, que los relacionan unos con otros. Tienen muchísima flexibilidad, la herencia se propaga directamente con sus propiedades, y la desventaja es cómo puedo en esa red general semántica controlar, establecer excepciones a la herencia. Es complicado. Y acá es un ejemplo terriblemente simple, pero vemos que no escapa a lo que ustedes ya conocen. O sea, tenemos los nodos, los arcos y las características de lo que estábamos hablando, los objetos, etc. Otra de las técnicas que utilizábamos son los sistemas de reglas de producción. Es decir, que están definidos como un conjunto de reglas lógicas asociadas. A estas reglas se les pueden asociar también valores de certidumbre, ¿no? Viendo lo que era la lógica antes multivaluada. Asociaciones, digamos, cada a un área de conocimiento, obviamente, un concepto, lo que hablamos antes, un atributo, la regla opera sobre un atributo o invoca un atributo de un determinado concepto, viendo la parte de conceptualización. Y cada regla, en definitiva, mantiene una relación causal entre los hechos, entre su antecedente y consecuente, constituido por la operación de los atributos
que invoca que pertenecen a objetos que ustedes en el conocimiento fáctico presentaron como una foto 2D del conocimiento y con el táctico la articulan, y en la oportunidad en que la articulan con la expresión de la regla, depende del árbol de descomposición funcional que era la representación para el estratégico. Esto es en el análisis. Recuerden que en la síntesis pasábamos a los pasos procedimentales. La estructura entonces, tenemos antecedentes y los consecuentes que hablaba antes, y aquí tenemos una estructura basal de n reglas, ¿sí? Sigue entonces, antecedentes consecuentes, algo muy simple, ustedes lo conocen. Los marcos, como les decía, fueron la inspiración de los objetos que ustedes conocían. Esto nace con Marvin Minsky, y la estructura de marcos lo que conocemos nosotros como propiedades, como atributos, en definitiva, pasan a ser slot por defecto, y son necesarias para poder articular las inferencias que vamos a tener en el sistema experto. No puede haber valores de slot, valores de los atributos nulos o en cero. Tiene que haber un valor para una inferencia, es un valor por defecto. La otra ventaja es que se puede contener punteros a otros marcos, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de un marco muy simple, el nombre, las características de él, en este caso un ejemplo de un ave, qué tipo es, etc. Y acá, fíjense en este último detalle, el slot hábitat marca un puntero para acceder al marco hábitat, donde se desarrolla el ejemplo de hábitat dado por otro marco que se llama hábitat, ¿no? La rigidez propia del marco es lo que nos quita un poco de movilidad, pero bueno, esa rigidez en algunos casos ayuda al mantenimiento para ser muy inflexible en el desarrollo, como nos pasa con herramientas un poco antiguas, pero como Kappa, por ejemplo. Se tienen que considerar todos los valores por defecto. Hoy, podés hacer otras acciones. Cuando hablábamos de la descripción de atributo, o en este caso pasa a ser slot en la formalización, que lo podemos utilizar como marco, podríamos estar invocando a una fuente secundaria o terciaria. Es decir, fuente 1, el dato lo tomo desde tal sitio. Fuente 2, el dato lo tomo de otro sitio alternativo. Fuente 3, se lo pido al usuario. Fuente 4, el valor por defecto, ¿sí? Podríamos estar invocándolo en distintas fuentes. No todas las herramientas tienen esa flexibilidad para darte esta propuesta que te comento para operar con marcos. Esto de la gran cantidad de espacio de memoria que hoy está superado fue una de las limitaciones por lo cual no evolucionó tanto el tema de marcos en algún momento, pero se restringió mucho al área de ingeniería de conocimientos. Bien, con esto te di el planteo, un vistazo rápido de los puntos de representación. ¿Qué es lo que más vamos a utilizar? Reglas de producción. Tienen un trabajo subido para interpretar y deducir un texto del príncipe y llevarlo a reglas de producción. También tienen redes semánticas, ejemplos con el resultado del mismo para que ustedes puedan completar, ese ejercicio que no es la entrega, pero es para que ustedes puedan tener aplicaciones resueltas. Bueno, hasta la próxima, muy buenas tardes y adiós.